Alianza por la Solidaridad ha sido, bueno, un reto fantástico, un reto trabajoso, un reto que nos ha llevado tiempo, energía, pero que partía de una gran convicción y algo de conocimiento empírico, ¿no? Llevábamos muchos años trabajando en el ámbito de la cooperación al desarrollo, las organizaciones de cooperación al desarrollo, en el mundo laico, en el mundo progresista de nuestro país. Eran muchas, diversas, pequeñas y en muchos casos hasta insignificantes. Y nos parecía que el mundo, sobre todo en esta era de la globalización, necesitaba tener organizaciones de mayor peso, organizaciones que se hicieran oír, organizaciones que fueran capaces de encuadrar también a una parte de la sociedad civil en pos de aquellas luchas que han dado sentido a la lucha de los progresistas por hacer un mundo un poco mejor, ¿no? La lucha por la igualdad, la lucha por la solidaridad, etc. Y en esa convicción estábamos muchísimos, ¿no? Simplemente se habían producido muchísimos discursos en esta dirección y muy pocos habían fraguado. Entonces estábamos en una reflexión más profunda de que había cambios muy importantes en la cooperación. Había nuevos paradigmas, la ODE se preveía ya que no iba a ser, que iba a ser restringida, que iba a ser cada vez menor, que había que plantearse una internacionalización de las organizaciones y que había que abordarlo desde otras escalas. La decisión es una decisión eminentemente política, no fue una decisión de índole económica. Es cierto que la crisis de alguna forma agudizó o ha condicionado también pues el resultado de esta fusión, tanto por lo que tiene que ver con la aceleración como con lo que tiene que ver con las diferencias sobre el sueño original. Para mí personalmente la fusión sale de un inconformismo con el status quo que teníamos las organizaciones en ese momento. Teníamos una ambición de ser actores relevantes en el desarrollo, teníamos una ambición de influir en las políticas y también teníamos una ambición de tener una relevancia y una independencia económica importante. Sin embargo, la realidad de eso era bastante diferente. Éramos organizaciones que hacíamos proyectos sobre todo pequeños, de una influencia en el cambio de políticas bastante cuestionable y además con una enorme dependencia de financiación, de un tipo de financiación e incluso, si me apuras, de un donante en particular. Somos la única realización en nuestro país de organizaciones que, habiendo participado de este discurso, han llegado a la convicción y lo han llevado a término de que había que hacer una organización distinta, más amplia, con más capacidad, con más peso, con más significación y al mismo tiempo con nuevas orientaciones en las cuales estamos en este momento trabajando. Pero esta fue la idea seminal. Nada que tuviera que ver con ampararnos de la crisis, nada que tuviera que ver con buscar un presupuesto más importante, nada que tuviera que ver realmente con, bueno, tener más poder, sino con ser más relevantes, más significativos, más capaces, más útiles para trabajar por un mundo diferente. Pensábamos que teníamos que introducir cambios importantes en la manera de trabajar. ¿Sobre todo en qué? Pues yo diría primero, una mayor alianza entre organizaciones, tanto a nivel de escala, a nivel europeo como a nivel del Estado español, una alianza con redes internacionales y un mayor trabajo en sociedad civil, de movilización, de educación para el desarrollo. Es decir, que eso iban a ser de alguna manera las señas de identidad del nuevo trabajo de cooperación. Íbamos a ser menos gestores de proyectos y más actores de cambio. Nosotros lo que vimos es que había una potencialidad de complementariedad entre el trabajo que hacíamos, ¿no? Las tres organizaciones teníamos una especialización en determinados ámbitos del trabajo en desarrollo que por sí solos producían menos cambios que si se hacían de forma coordinada e integrada. Esa fue la primera reflexión. Y por eso la reflexión surgió a partir de un trabajo que íbamos a hacer en la frontera entre Senegal, Bissau y también en la frontera entre Senegal y Gambia,
donde veíamos que el expertise vinculado a la gestión sostenible del bosque, el expertise vinculado al empoderamiento de las mujeres y al trabajo en desarrollo rural, y el expertise vinculado a lo que es la ordenación del territorio, que son 3 expertises o 4 expertises de carácter muy técnico, juntos podían tener un impacto en cambiar el modelo de desarrollo de la zona. Yo no creo que se pueda hacer nada, y menos en trabajos de cambio importantes, sin ideología. Pues de alguna manera respondíamos en sentido amplio a una ideología, ¿no? Una ideología progresista, una ideología laica, una ideología feminista. Había muchos aspectos, medioambientalista, había muchos elementos ideológicos que nos unían, ¿eh? O sea, teníamos una forma de trabajar en la cooperación no de carácter asistencial, basada en derechos, etcétera. Por lo tanto, ese era un primer punto para decir, bueno, pues ¿por qué no si realmente respondemos a planteamientos muy similares, ¿no? Y segundo, en lo operativo eran muy complementarios. Inmediatamente, no sé qué decirte, a los 6 meses de poner en marcha la Asociación Temporal de Organizaciones, que nosotros llamamos ATO, fue patente que una integración de mayor envergadura a todos los niveles, desde el directivo hasta el secretariado, iba a producir un efecto y un impacto muchísimo mayor. Y entonces, en ese momento fue cuando ya la idea de la fusión tomó forma. Lo primero que se hizo fue crearse un comité también de patronos ad hoc para gestionar la fusión, y ese comité de patronos ad hoc de cada una de las organizaciones creó a su vez un comité entre directivos de cada una de las organizaciones para que trabajaran todo el proceso de ejecución. En el caso de Solidaridad Internacional, pues se fue nombrada en alcalde. En el caso de Habita África, Joaquín Herrero, y en el caso de IPADE, pues se me nombró a mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue la creación de un plan de trabajo y también la creación de unos grupos de trabajo específicos, que trataban algunos temas, pues temas vinculados, por ejemplo, con la comunicación. Otro grupo de trabajo que creo que tenía que ver con temas vinculados más a aspectos estratégicos. Bueno, hubo varios. Y ahí se intentó que miembros de las distintas organizaciones confluyeran en los grupos de trabajo con un doble objetivo. El primer objetivo, desarrollar ya ideas o hacer una apuesta en común de ideas que venían de 3 organizaciones y poder de alguna forma encauzarlas para la nueva organización, y después para que empezara a haber un conocimiento mutuo a nivel personal entre los equipos de las 3 organizaciones, ¿no? Entonces, estas 4 especialidades, al final surge pues una serie de líneas de trabajo que parten de nuestra capacidad, porque no podemos inventar algo nuevo de repente de la nada, y también de un análisis de financiadores y socias que superan un modelo que consideraba ya el patronato y la dirección, una vez que tomó la decisión de la fusión, que consideraban ya desfasado, ¿no? El diálogo con las socias fue uno de los temas más complicados de llevar a cabo, porque entran en juego muchos otros temas, ¿no? Es decir, primero el vínculo que tiene cada organización con una socia, que aunque sea de gestión, es probablemente una socia de gestión creada desde hace años por la propia organización, y eso pasaba en las 3 organizaciones. También el vínculo personal. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de los trabajadores, de la dirección, del comité sindical, era precisamente el tema personal, el saber gestionar bien las personas, tanto las que se quedaban como las que salían, las que conformaban nuevos equipos, las que continuaban trabajando con las mismas personas. Y fue una gestión difícil. Yo creo que además en este tema no hay una manera buena de hacerlo. Siempre hay alguien que va a salir perdiendo, no tanto alguien que vaya a salir ganando, porque creo que en este proceso todos pierden un poquito, ¿no?
En aquellos momentos, digamos que abordábamos la fusión desde la bonanza, porque era un momento todavía de crecimiento de la cooperación española, todavía estábamos en los momentos de las políticas del primer gobierno socialista, del segundo mandato, pero que venían del primer gobierno socialista, y todavía había una política de cooperación activa, ¿no? Pero ya veíamos que eso iba a cambiar, ¿no? O sea, que tanto en la Unión Europea como a nivel internacional había una agenda de cambio. En torno al 2010, que ya habían pasado 3 o 4 años de estos iniciales esfuerzos por la congruencia, la sinergia de organizaciones, empezó a descubrirse que la cooperación pues iba a estar sometida a situaciones de tensión, porque se comenzaba ya a entrar de lleno en la crisis económica, la reducción de las cuantías de la cooperación española y de la de otros actores o partícipes, colaboradores en la cooperación de carácter privado, en empresas o donantes particulares, ¿no? En las altas esferas, todo lo que significaba fusión de ONGs era una necesidad que se exponía y que se manifestaba continuamente en las autoridades reguladoras, ¿no? Pero que después en la realidad burocrática de cada día, como era un fenómeno nuevo, pues suscitaba dudas, vacilaciones y a veces extrañamente sospechas, hasta que ya todas ellas se vencieron y, como digo, en un proceso mucho más lento y mucho más trabajoso que el que se había producido con los sacrificios y la integración, las amputaciones que las propias organizaciones que se integraban habían hecho dentro de sí mismas. Creo que en nuestro caso, que queremos hacer y que estamos en este proceso porque queremos hacer un cambio de modelo profundo de gestión, la crisis puede jugar a nuestro favor, porque nos permite apostar por un modelo de organización muchísimo más dinámica, flexible, deslocalizada y en red. Con respecto a la comunicación externa de la fusión, se hicieron varias líneas estratégicas, ¿no? Una línea estratégica interna a lo interno de la nueva organización, una línea estratégica más enfocada a la comunicación del sector, y ahí incluíamos pues desde la comunicación a donantes, a socios con las que trabajamos en terreno, a redes a las que pertenecemos, a coordinadoras de ONGs, etcétera, ¿no? Y luego teníamos la patita un poco más de lo que era el gran público o la audiencia más general, que era la comunicación externa. Bueno, yo creo que se vivió de distintas formas, porque también es verdad que el nivel de información no era el mismo a nivel de comité de dirección que a nivel de trabajadores, y ya mucho menos a nivel de terreno. Yo creo que siempre terreno y las delegaciones territoriales, porque en ese momento Habitáfrica contaba con 3 delegaciones territoriales, no lo vivieron de la misma forma, porque ellos recibían información periódica en estos encuentros trimestrales que había con toda la plantilla, pero es verdad que no vivían el día a día de las distintas reuniones que había, o bueno, de las informaciones que iban llegando pues a través de la delegación sindical o incluso del comité asesor de trabajadores, que en un momento dado la fusión, o sea, el equipo directivo creó, ¿no?, para asesorar en todo. La sensación que tuve es que sí que había diferencias del manejo de información entre los equipos que componen ahora Alianza por la Solidaridad. Había bastante tensión porque había mucha incertidumbre, y eso marcaba también cómo nos enfrentábamos a las informaciones que teníamos, ¿no? Y creo que según se fue disipando, nos fuimos conociendo como equipo, cambió mucho cómo veíamos la fusión.
O sea, yo creo que efectivamente la fusión se vivió de una forma muy diferente, ¿no? O sea, dependiendo de la organización, de tu puesto, de cómo eres como persona también, ¿no? Yo creo que la fusión ha sido una oportunidad, o sea, yo lo he vivido así, lo he vivido como una oportunidad de repensarnos, de reinventarnos, de mejorar nuestro trabajo, y la bajé como una oportunidad única también de parar y decir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos tener un mayor impacto, y con mucha libertad, ¿no? de poder cambiar y mejorar. El aprendizaje de la complejidad del proceso, ¿no? Para mí ha sido un reto profesional y personal por todo, ¿no? No sé, porque a veces cuando tú estás en un puesto directivo, para mí lo más importante es poder ofrecer visión, y a veces tienes que arriesgar para ofrecer esa visión, ¿no? Y el tránsito hacia esa visión creo que nunca es como tú te lo imaginas. Entonces, para mí ha sido un proceso de aprendizaje el tránsito hacia esa visión. Y luego también una cosa que me ha sorprendido ha sido la capacidad que hemos tenido algunos de dar respuesta a ese tránsito cuando a lo mejor no nos imaginábamos que iba a ser así, ¿no? Y eso ha sido posible también por trabajar en confianza y en equipo con otras personas. Estos procesos parecen, y yo lo he vivido desde el patronato, tremendamente endiablados. Es un poco como el proceso de la construcción de Europa, ¿no? Cuando lo ves con un poco de perspectiva, o cuando estás metido en plena negociación, crees que realmente es imposible, y además te preguntas si tiene sentido, ¿no? Y luego te das cuenta hasta qué punto la convicción personal de los actores, ¿no? Y de quienes están día a día dando el callo, y el convencimiento de que tiene un sentido, es capaz de arrastrar detrás y de superar todos los problemas formales, humanos y estructurales que presenta una fusión como esta. Lo mejor es que una sigue aprendiendo, ¿no? Este proceso pues, te obliga a reflexionar, te obliga también un poco a ver en qué medida el trabajo que haces sigue mereciendo la pena, bueno, aunque lo cambies y lo transformes, pero de alguna manera sigue mereciendo la pena mantenerlo y lucharlo. Y yo creo que el proceso este también nos tiene que poner las pilas con todo esto, ¿no? Aprendes, pues porque siempre aprendes de nuevos modelos organizativos, siempre hay gente que te sorprende, siempre te encuentras con otros profesionales u otras personas, ¿no? Que tienen mucho que aportarte, reflexionas también en voz alta. Yo creo que siempre se aprende, ¿no? Y eso también es muy interesante. Pues lo mejor que me llevo son las personas, ¿no? O sea, la implicación de las personas. A mí me parece muy válida, es decir, a mí me parece valiente. Creo que necesitamos un cierto tiempo, una mirada más larga para poder valorar hasta qué punto esta fusión de tres organizaciones lleva a una articulación y a capitalizar las capacidades y potencialidades que cada organización tenía. Yo creo interesante rescatar un poco esta capacidad en medio de la crisis de seguir con el plan inicial de fusión, porque algunas organizaciones creo hubieran resistido y tal vez hecho un poco de paso atrás. Por otro lado, me parece responder a esta necesidad de mejor articular el tema medioambiental con el tema desarrollo, pobreza, lo cual es muy importante, y imagino que eso está llevando a nuevos enfoques de trabajo adentro de la alianza. Y bueno, me parece que al final eso es una manera de reinventarse, sumando, no restando, y reinventándose, que sigue siendo para mí el objetivo más prioritario para el sector.
Yo creo que estamos en este momento histórico donde las ONGs tradicionalmente llamadas de desarrollo, de solidaridad internacional, llamámosles así, han jugado un poco este papel de ayuda a países en desarrollo. Nos encontramos hoy día a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos a nivel global para un mundo mejor, todos juntos? Y ahí entramos en una fase realmente de cooperación, operación conjunta con organizaciones de otras partes del mundo. Así que a medida que la sociedad evoluciona, bueno, nuestro rol en la sociedad evoluciona también. Yo creo que la cooperación nunca va a ser lo que fue. Es decir, ni creo que fuera lo más conveniente. Lo que sí creo es que se abren nuevas puertas, que el periodo de tiempo que llevamos mirando hacia el horizonte quizá no sea suficiente y que hay también organizaciones que están más ancladas en lo que son y en el pasado que en las posibilidades de un cambio. Lo que sí que tengo claro y lo miro con preocupación es que la gente cada vez es más escéptica. A medida que se extienden las suspicacias y las sospechas sobre el sistema, las ONGs también entran dentro de ese grupo. Es decir, tú no te fías de los políticos, no te fías de los jueces, no te fías de los periodistas, porque nosotros pasamos por ahí, y tampoco te fías de las ONGs, porque muchos interpretan que se dedican a recaudar fondos y a gastárselo en sí mismos, y una parte muy pequeña de lo que recaudan acaba realmente sirviendo para algo directo. Yo creo que hoy estamos no deprofesionalizándonos, pero tratando de rescatar estas raíces que constituían un poco el corazón del sector. Entonces yo lo veo como una oportunidad de nuevo, no es restar, sino que sumar. Y ser profesionales hoy día ha también liderado a la legitimidad que tenemos frente a las instituciones, por ejemplo, que reconocen en las ONGs la seriedad de lo que decimos, porque la mayoría de las cosas que decimos, proponemos, construimos como propuestas, viene de la experiencia de terreno, viene del trabajo conjunto con las contrapartes, viene de una vivencia muy real y no solo ideológica. Yo creo que estos dos bases nos hace de nuevo potencialmente un actor influencial. A mí me gustaría dentro de 5 años, teniendo en cuenta hasta qué punto estamos sufriendo un terremoto, ¿no?, en las estructuras de este Estado nuestro y de la cooperación también, que somos una de las organizaciones no solamente que ha sobrevivido, porque estoy segura que vamos a sobrevivir al tsunami, sino que mejor ha sabido adaptarse a los retos y a las nuevas maneras de estar, en un entorno tremendamente difícil, cambiante, muy áspero, en el que todos nos preguntamos qué va a ocurrir. ¿Y qué me gustaría decir dentro de 5 años? Me planteo, pues me gustaría decir que hemos pasado este desierto, hemos hecho esta travesía del desierto a la que estamos abocados todavía con dignidad y con soltura, y que estamos preparados, después de una crisis como la que estamos sufriendo, a un crecimiento. Me gustaría poder hablar de APS, no solo de APS, de muchas ONGs, ¿no? Me gustaría poder hablar de que son organizaciones que siguen existiendo y que tienen su razón de ser, sobre todo en el apoyo social de gran parte de la población de este país, ¿no? Me gustaría poder decir de esta organización que lo consiguió.
es decir, que consiguió ser un ejemplo para la sociedad española y europea y decir que el reto del desarrollo sigue siendo nuestro y sigue siendo de la sociedad civil, ¿no? Que es una organización que cambia el mundo, que ayuda a cambiar el mundo, que está con otros para cambiar el mundo, que es una organización que trabaja con otras organizaciones para cambiar el mundo, que es una organización que conecta personas para cambiar el mundo, que hace falta mucho que se cambie el mundo. Porque al final de lo que se trata no es tanto de poder administrar media docena de programas más o de decir que tiene uno no sé cuántos millones de euros. De lo que se trata es de ser capaz de trasladar los impulsos de la sociedad en términos de transformación social, no solo de tu pueblo, de tu región, de tu país, sino de trasladar esos ideales al mundo, ¿no?